¿Alguna vez has deseado poder volver atrás y demostrarle a la persona que te humilló en público lo equivocado que estaba? En el deslumbrante mundo del viejo dinero y las galas benéficas de Barcelona, las apariencias lo son todo. Pero esta noche, en el corazón del barrio gótico, Joaquín Soler decidió destrozar la fachada de su esposa ante toda la élite catalana. Con una copa de cava en la mano y veneno en la voz, declaró que su esposa, Cayetana, no era más que una bella cazafortunas. Él esperaba que ella se desmoronara. Lo que no esperaba era que, al final de la noche, ella no solo sería dueña del salón, sino dueña de todo su mundo. Si te gustan las historias de poder y justicia, pulsa me gusta ahora mismo y suscríbete para ver cómo esta mujer ejecuta su venganza. Capítulo 1. El esplendor ficticio en el Palau Soler. El aire en el gran salón de baile del Palau Soler, una joya arquitectónica del Eixample barcelonés, era denso con el aroma de la riqueza. Madera de siglos, orquídeas exóticas y las caras fragancias de sus invitados. Esta era la 25ª gala de la Fundación Soler, la joya de la temporada filantrópica de la ciudad. Y Cayetana Calle Vázquez Soler, dueña de la mansión, se sentía como un fantasma en su propia casa. Se encontraba junto a su marido, Joaquín, con una sonrisa plácida y fija. Su vestido, una columna de seda color zafiro, era una obra maestra de elegancia sobria. Alrededor de su cuello, un espectacular collar de diamantes que ella misma compró en Ginebra, aunque todos, incluido Joaquín, asumían que era su último regalo. Era más fácil que lo creyeran. Era parte del papel. Joaquín, en cambio, jugaba su propio papel, el señor magnánimo del linaje. Era guapo, con esa rudeza propia del viejo dinero catalán. Pero esta noche sus ojos sostenían un brillo agudo y cruel. «Cayetana, cariño», dijo Joaquín, su voz un murmullo bajo que no llegaba a sus ojos. Su mano, apoyada en la parte baja de su espalda, se sentía más como una marca que como un abrazo. Los Güell se dirigen hacia aquí. Intenta parecer animada. Cayetana, con su sonrisa imperturbable, saludó a la alta sociedad. Había amado a Joaquín una vez, o más bien, había amado la idea de él. Cuando lo conoció, ella era Cayetana Vázquez, una ingeniera de software callada y ferozmente inteligente, que bajo un seudónimo había vendido una patente de algoritmo de compresión de datos a un gigante tecnológico por una suma que habría sonrojado a los antepasados de Joaquín. Ella tenía su propia fortuna, silenciosa e inmensa, gestionada por su abogado de confianza, Ricardo Alonso. Pero se sentía sola, anhelaba un sentido de pertenencia. Joaquín Soler, con su nombre histórico y su vasta finca, parecía la llave. La ilusión se hizo añicos a los 6 meses de matrimonio. Su encanto era una herramienta. Él no quería una compañera. Quería un accesorio, una mujer hermosa y educada para producir herederos y organizar fiestas. Su independencia lo amenazó, así que ella permitió que él creyera que dependía por completo de él. Durante 5 años había hecho su papel, observando, esperando. Vio cómo el viejo dinero de Joaquín disminuía, mal administrado por malas inversiones y un estilo de vida extravagante. Vio las deudas crecientes, las llamadas silenciosas y desesperadas a sus asesores financieros. Esta gala era, en realidad, un esfuerzo desesperado para inyectar capital a sus finanzas sangrantes y mantener la fachada de una riqueza inquebrantable. Capítulo 2. La sentencia del cazafortunas. Más tarde, mientras el cuarteto de cuerda tocaba un Vivaldi melancólico,
Cayetana notó a Joaquín acurrucado con un grupo de amigos cerca de la chimenea. Estaban riendo, acercándose, fingiendo inspeccionar un arreglo floral. Captó un fragmento de la conversación. «Tu Cayetana es un misterio», dijo Amparo, la esposa de un político, removiendo su bebida. «¿Dónde la encontraste, Joaquín?» Joaquín bebió un largo trago de su whisky, inclinándose para hablar en voz baja, pero con un tono deliberadamente audible. «Seamos honestos, Amparo. Todos conocemos la historia. Ella era una don nadie. Bonita, sí, pero no de nuestro mundo. No tenía nada». Hizo una pausa para un efecto dramático. «Es una actriz brillante, se lo concedo. Interpreta el papel de señora a la perfección. Pero al final del día, miró directamente hacia donde sabía que Cayetana estaba de pie, con una sonrisa cruel en los labios. Solo se casó por dinero, por mi dinero. Todo lo que ella es, todo lo que tiene, yo se lo di». Las palabras golpearon a Cayetana. No era la mentira, sino la crueldad pública. Él le había arrebatado toda identidad, reduciéndola a una mera transacción. Cayetana sintió que 100 pares de ojos se deslizaban hacia ella. Esperaban que ella se ruborizara, huyera o se disolviera en lágrimas. En cambio, su máscara plácida no se quebró. Se endureció en algo inquebrantable. Una calma fría y clara la inundó. El tipo de calma que precede a una tormenta devastadora. Se encontró con la mirada de Joaquín. Él seguía sonriendo, triunfante. No tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Capítulo 3. La contingencia Northwood. El plan de Barcelona. Lenta, deliberadamente, Cayetana se dio la vuelta y caminó, no hacia la salida, sino hacia el estudio aislado al final del hall. Dentro de la habitación forrada de libros, rodeada de retratos de los ancestros de Soler, que la miraban con ojos severos, sacó su teléfono de su pequeño bolso de mano. Marcó un nombre: Ricardo Alonso, su abogado, su confidente, el guardián de sus secretos y su fortuna. Ricardo contestó al segundo tono, con voz tranquila y profesional. «Cayetana, ¿está todo bien?» «Todo está perfecto, Ricardo», dijo ella, con voz sorprendentemente firme. «Es el momento. Necesito que ejecutes la contingencia Example, y lo necesito de inmediato». Hubo una breve pausa. «¿Estás segura, Cayetana? Una vez que ponemos esto en marcha, no hay vuelta atrás». Cayetana miró el retrato del bisabuelo de Joaquín, el patriarca que construyó el imperio. Una leve sonrisa irónica tocó sus labios. «Estoy más segura que de cualquier cosa en mi vida. Él quería que todos supieran de qué iba. Creo que es hora de que yo se lo muestre». Terminó la llamada, respiró hondo y regresó al salón. El fantasma se había ido. En su lugar estaba la mujer que estaba a punto de comprar la casa que estaba embrujando. Capítulo 4. La farsa del lote 300. Cayetana regresó al salón con una compostura impecable. Su calma desconcertó a Joaquín, quien esperaba una escena. Él lo descartó como shock. Pensó que ella se desmoronaría más tarde. El evento principal de la noche era la subasta silenciosa. Pero este año había una adición audaz, un artículo tan ridículo que se consideró una maniobra publicitaria. Gedeon Munz, el anfitrión, subió al micrófono. «Permítanme llamar su atención sobre nuestro lote final y más significativo. Lote 300. Un foco iluminó una carpeta solitaria encuadernada en cuero sobre un pedestal. La familia Soler, en un acto de generosidad sin precedentes, ha ofrecido algo verdaderamente único: el Palau Soler en sí mismo. La finca completa y sus activos». Una ola de risas incrédulas recorrió la sala. El Palau era impagable, un hito. «Esta es, por supuesto, un gesto simbólico», se apresuró a aclarar Gedeón. «Sin embargo,
La oferta es legalmente vinculante. La carpeta contiene la escritura. El precio de reserva se ha fijado en 50 millones de euros. Cuéntamelo. Joaquín sonreía, radiante de falsa magnanimidad. Era su idea, su gran gesto vacío. Era una farola, una jugada de póker de alto riesgo para sofocar los rumores de su declive financiero. Estaban seguros de que nadie produciría tal cifra por capricho. Joaquín se acercó a Cayetana. «Disfrutando de la fiesta, mi amor», dijo, con voz alta. «¿Encontraste algo que te guste? Siéntete libre de pujar. En uno de los artículos más pequeños, por supuesto. No querrás confundirte y pujar por algo con demasiados ceros para que tu pequeña cabeza pueda manejar». La esposa de un magistrado cercano esbozó una sonrisa tensa. Cayetana simplemente lo miró. Sus ojos azules tan fríos y claros como un cielo invernal. «Gracias por el permiso, Joaquín», dijo ella suavemente. Joaquín sintió un punzante malestar ante su tono. «Solo quiero asegurarme de que todos entiendan la dinámica aquí», susurró él, su aliento caliente contra su oído. «Tú eres la señora Joaquín Soler. Existes en este mundo porque yo te lo permito». «Entiendo la dinámica perfectamente», dijo ella. «Si me disculpas, creo que voy a echar un vistazo más de cerca a los artículos de la subasta». Ella se alejó. Joaquín, sintiéndose satisfecho, regresó a su conversación. No tenía idea de que ella caminaba hacia la horca que él, sin saberlo, había construido. Capítulo 5. La firma que lo cambia todo. Cayetana llegó al pedestal. Unas pocas ofertas de broma y una oferta especulativa de 10 millones de euros estaban garabateadas en la hoja de pujas. Cayetana cogió el bolígrafo. La sala se desvaneció en un sordo rugido. En el espacio para el nombre del postor, no escribió Señor Joaquín Soler. Con letra clara y elegante, escribió su propio nombre, el que contenía todo el poder: Cayetana Vázquez. Luego se dirigió a la columna de la cantidad. No se detuvo a deliberar. Escribió un número diseñado para aniquilar. 75 millones de euros. 70 millones. En la columna final, etiquetada como notas de verificación, añadió una frase más. Un toque final devastador. Fondos verificados y en fideicomiso. Alonso y Asociados. Dejó el bolígrafo con un suave, definitivo clic. Un joven dejó escapar un grito ahogado. El chisme se extendió por la gala como un incendio. Un susurro se convirtió en un murmullo frenético. Todas las cabezas se giraron hacia Joaquín. Él estaba riendo con sus amigos cuando notó el cambio dramático en la atmósfera. Se acercó a la mesa, irritado. «¿Qué demonios pasa?», exigió. Agarró el portapapeles, leyó el nombre. Cayetana Vázquez. Leyó el número. 75.000. Leyó la verificación. Alonso y Asociados. La sangre se escurrió de su rostro. Era imposible. Dejó escapar una risa seca y quebradiza. «Muy divertido. ¿Quién es el bromista?». Nadie se rió con él. El silencio fue su respuesta. Buscó a Cayetana. Ella lo estaba mirando, su rostro sereno, sus ojos con un fuego que él nunca había visto. Y en ese momento, Joaquín Soler sintió un temblor de puro miedo. Capítulo 6. El juicio. Un hombre pulcro, vestido con un traje de sastre, abrió paso entre la multitud. Ricardo Alonso. «La oferta es totalmente legítima», declaró Alonso, con una voz calmada y autoritaria. «Mi cliente, la señora Cayetana Vázquez, ha tenido los fondos líquidos en una cuenta de depósito en garantía durante las últimas 72 horas, pendientes de su instrucción final. Esto no es una broma». Joaquín se puso blanco como la cera. Se volvió hacia Cayetana. «Cayetana, ¿qué es esto?», demandó.
Su voz un susurro desesperado. Ella se detuvo a pocos metros de él. No es un juego, Joaquín. Es una transacción. Querías que todos supieran la dinámica. Pensé que debía mostrarte que he estado prestando atención. Su mirada se endureció. Me acusaste de casarme por esto. Te equivocaste. Nunca lo necesité. Pero ahora lo voy a tomar. Joaquín solo podía mirarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Cometiste un error fatal, Joaquín, dijo ella, con una pequeña y triste sacudida de cabeza. Asumiste que mi historia comenzó el día que te conocí. Nunca te molestaste en preguntar por la vida de Cayetana Vázquez antes de ser tu esposa. Su voz resonó en el silencio atónito. Antes de ser la señora Soler, fui una arquitecta de software. Desarrollé y patenté un algoritmo de compresión de datos que es la base de una parte significativa del mundo digital moderno. La venta de esa patente, que mi firma ha gestionado, asciende a una suma que hace que toda la fortuna de tu familia parezca calderilla. Una ola de jadeos recorrió la sala. Tú usas mi trabajo todos los días, Joaquín. Está en tu móvil, en los servidores de tu banco. Su voz se llenó de una piedad helada. El ingreso pasivo que genero en un solo mes es más de lo que la familia Soler ha ganado en la última década. Estuve cubriendo tus pérdidas catastróficas durante 3 años. Pero esta noche dejaste brutalmente claro que el hombre con el que me casé nunca existió. Esta gala, esta farsa, no era por la alfabetización infantil, ¿verdad? Eran fuegos artificiales. Sé de las notificaciones de ejecución hipotecaria. Sé que te dieron hasta fin de mes. Ella se volvió hacia Gedeón y Ricardo. Señores, la oferta es final. Deseo cerrar de inmediato. Joaquín se desmoronó. Cayetana, por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Ella lo miró por encima del hombro. No queda nada de qué hablar, dijo, con la voz apenas suavizada para hacer el golpe final más devastador. Querías que todos aquí supieran exactamente quién soy. Bueno, ahora lo saben. Soy Cayetana Vázquez y soy la mujer que es dueña de tu casa. Capítulo 7. El golpe maestro. Cayetana se dirigió al jefe de seguridad. Señor Ruiz, por favor, acompaña a nuestros invitados a la salida. La gala ha terminado. Luego, mirando directamente a Joaquín. En cuanto a ti, tienes 24 horas para desalojar las instalaciones. El personal ahora me reporta a mí. Ahora me reporta. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se dirigió a la gran escalera. No como la dueña de la mansión, sino como su maestra. La élite de Barcelona huyó, dejando a Joaquín solo, una figura patética, a la deriva en un mar de su propio fracaso. Su orgullo, su linaje, su mundo entero, desmantelado por la mujer que había despreciado. Horas más tarde, arriba, en la suite principal, Cayetana y Ricardo discutían el estado de las industrias Soler. Está al borde de la quiebra, confirmó Ricardo. Sobredimensionado, una cáscara hueca sostenida solo por el nombre. Cayetana miró por la ventana, donde comenzaban a asomar las primeras luces del amanecer sobre Barcelona. No, dijo. Su voz firme. No se hundirá. Ricardo la miró con asombro. Cayetana, no entiendo. ¿Por qué querrías encadenarte a ese barco que se hunde? Cayetana sonrió, una sonrisa fría y decidida. Porque todo su ataque se basó en una idea, que yo era un parásito atado a su dinero, a su nombre. Él me definió por su legado. Tomé su casa. Eso fue por la mujer humillada esta noche. Pero tomar su empresa, eso es por la mujer que nunca se molestó en ver. Mañana por la mañana, Ricardo, iniciaremos una adquisición hostil. Vamos a comprar la deuda de Industrias Soler a sus acreedores. Voy a adquirir lo que queda. Reconstruiré ese nombre manchado y lo haré rentable, innovador y más fuerte que nunca. Y lo haré como Cayetana Vázquez, CEO.
En 5 años, cuando la gente hable del poder y el éxito del nombre Soler, estarán hablando de mí. No era solo venganza. Era un acto de recuperación total. Ella había tomado su casa, su nombre y, finalmente, su legado. Por Cayetana Vázquez, el sol salía sobre un imperio de su propia creación. Conclusión y reflexión. Final, la historia de Cayetana no es solo una historia de venganza. Es un poderoso testimonio de la fuerza silenciosa y el peligro de subestimar a la persona que tienes al lado. Ella se puso la máscara de esposa trofeo, pero debajo era la arquitecta de su propia fortuna y, en última instancia, la dueña de su propio destino. Joaquín Soler pensó que estaba humillando a una cazafortunas. En cambio, desató a un titán que tomó todo lo que él valoraba, no con el dinero de él, sino con su propio poder brillante y oculto. Su victoria no fue solo comprar la finca, fue recuperar su nombre, su historia y su legado del hombre que intentó robarlo. Parte fue la arquitecta del legado, ejecución y reconstrucción. Capítulo 8. El amanecer de Cayetana Vázquez. La mañana después de la gala de la Fundación Soler, se sintió extrañamente tranquila en el Palau. Cayetana se despertó temprano, no con el peso de la fatiga, sino con una energía clara y aguda. Se vistió con un traje sastre impecable que gritaba poder sin ostentación. La señora Joaquín Soler había muerto. Hoy nacía Cayetana Vázquez, la ejecutora. Joaquín no estaba en la suite. Había pasado la noche en el estudio bebiendo, y cuando los guardias le informaron de la orden de desalojo, la furia final lo había poseído. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras Cayetana estaba en el gran salón, su gran salón, con Ricardo Alonso y el equipo legal de Alonso y Asociados, Joaquín irrumpió. No vestía el traje de gala, sino ropa arrugada, con barba de 2 días, el rostro hinchado y furioso. «¡Cayetana! ¡Esto es ilegal! ¡No puedes echarme de mi casa! ¡De mi linaje!», gritó, su voz resonando con una autoridad desesperada y hueca. Cayetana ni siquiera levantó la mirada de los documentos de transferencia que estaba firmando. «Ricardo», dijo ella con calma profesional, «por favor, infórmale al señor Soler que la escritura de la propiedad fue transferida legalmente anoche a Cayetana Vázquez, S.L., como pago por la reserva de la subasta. Tiene hasta la medianoche para retirar sus efectos personales». Ricardo, imperturbable, se dirigió a Joaquín. «Señor Soler, se le ha proporcionado una lista detallada de sus pertenencias personales y hemos contratado una empresa de mudanzas discreta para asistirlo. Cualquier artículo que quede aquí después de la medianoche se considerará propiedad de la nueva dueña». La impotencia paralizó a Joaquín. Miró a su esposa, a la mujer que había despreciado, y vio un muro infranqueable. «¿Me harás esto por un chiste estúpido?», gritó. «Todo esto, por un chiste». Cayetana finalmente levantó la mirada, sus ojos azules fríos y directos. «No fue un chiste. Fue una declaración de mi valía, y esta no es tu venganza por esa declaración. Esta es mi defensa por 5 años de matrimonio vacío. Ahora, por favor, saca tu resentimiento de mi casa. Tengo asuntos más importantes que atender». Joaquín, viendo que ya no tenía poder, ni siquiera el de humillarla, se desmoronó. Pregunta al lector: si fueras Joaquín, ¿cuál crees que fue el error fatal de su vida? ¿Subestimar a Cayetana o anteponer el orgullo al bienestar financiero? Capítulo 9. Adquisición hostil. La ejecución. Mientras Joaquín se retiraba a la suite de invitados para empacar una vida que ya no le pertenecía, Cayetana y Ricardo se concentraron en Industria Soler. La adquisición fue brutal y quirúrgica, tal como Cayetana la había planeado.
Los acreedores de Soler, desesperados por recuperar algo de la inversión, vendieron rápidamente la deuda a la holding de Cayetana, Ethereal Investments. En cuestión de días, Cayetana poseía la mayoría de las deudas de la empresa, dándole un poder inmenso. La junta directiva de Soler, compuesta por viejos amigos de la familia, intentó resistir. Pero Cayetana tenía todos los números, toda la información que Joaquín había ocultado y el arma secreta. Una liquidez ilimitada. En la reunión final, Cayetana no actuó con rabia, sino con la lógica impecable de una ingeniera de software. «Señores», declaró Cayetana ante la junta pálida, Industria Soler es técnicamente insolvente. La gestión anterior ha puesto en riesgo cientos de empleos y un legado. Como acreedora mayoritaria, me presento para reestructurar y asegurar el futuro de esta empresa. No estoy aquí para destruirla. Estoy aquí para salvar el nombre que mi exmarido intentó manchar con su incompetencia. El voto fue unánime. El mismo día, Cayetana Vázquez fue nombrada Industria Soler. El comunicado de prensa fue un golpe de genio. La fundadora de Sistemas Ethereal asume el liderazgo para revitalizar el legado Soler y asegurar la estabilidad financiera. Ella había absorbido el apellido sin usarlo, transformando la vergüenza en un titular de rescate. Capítulo 10. La ascensión social. La reacción de la alta sociedad de Barcelona fue una mezcla de asombro y admiración. La gente que había despreciado a Cayetana ahora competía por ser vista con ella. El chisme sobre la cazafortunas fue reemplazado por la leyenda de la arquitecta de la fortuna, Beatrice Vanderbilt Shaw. Amparo Güell, en esta versión, la primera en juzgar, intentó desesperadamente acercarse. Amparo se encontró a Cayetana en una exposición de arte. «Cayetana, querida, qué triunfo. Siempre supimos que tenías una mente brillante. Si Joaquín hubiera sabido apoyarte». Cayetana la miró. Su sonrisa era educada, pero sus ojos no eran cálidos. «Amparo, Joaquín pensó que yo era un adorno. Yo pensé que él era un socio. Ambos estábamos equivocados. Por favor, discúlpame, tengo una reunión con el ministro de Industria. Mi tiempo, a diferencia del de otros, es un activo muy limitado». Cayetana no necesitaba humillar a Amparo. Su éxito ya lo hacía por ella. Capítulo 11. Un nuevo legado. El Palau Soler, el símbolo del linaje, ahora era el centro de un imperio tecnológico industrial bajo el mando de Cayetana. Ella lo redecoró, pero con respeto a la historia, llenando los viejos salones con arte moderno que dialogaba con la arquitectura antigua. En el lugar donde Joaquín la había humillado, Cayetana construyó la nueva sede de Ethereal Ventures, fusionando la ambición de su propia fortuna con el legado Soler. El último acto de su venganza no fue la humillación, sino la redefinición total del nombre Soler. Cayetana no cambió su nombre de casada, pero todos los documentos oficiales, comunicados de prensa y la firma en la puerta de la CEO llevaban el nombre que ella había recuperado. Cayetana Vázquez. Joaquín Soler, el exdueño, el exesposo. Ahora era un hombre sin rumbo, viviendo de los escasos fondos que Ricardo Alonso había asegurado para él durante el divorcio. Se había convertido en la figura patética que temía ser. Un hombre cuyo único mérito era un apellido que ahora era más famoso por la mujer que lo había rescatado. Cayetana Vázquez, la mujer que había sido despreciada por su quietud, demostró que la verdadera fuerza no grita, sino que compra en silencio y luego construye en voz alta. Conclusión. Llamada final. La historia de Cayetana nos recuerda que la verdadera diferencia entre un activo
Y un pasivo no reside en el saldo bancario, sino en el carácter. Ella no solo ganó, reescribió las reglas del juego. Su legado es la prueba de que no se trata de dónde vienes, sino de lo que estás dispuesta a construir. Parte 6. El viejo linaje. Contra la nueva leyenda. Capítulo 12. La resistencia del pasado. 2 años después de que Cayetana Vázquez tomara las riendas de Industria Soler, la empresa estaba floreciendo. Había pasado de estar al borde de la insolvencia a convertirse en un actor clave en la transición tecnológica española, gracias a la visión de Cayetana y su experiencia en software. El Palau, su hogar, era ahora un centro de poder y elegancia, donde se mezclaban la historia ancestral con la audacia de la IA. Pero el viejo dinero no acepta la derrota fácilmente. Un frío martes por la mañana, Ricardo Alonso, el abogado de Cayetana, apareció en el Palau con una expresión sombría. «Tenemos un problema, Cayetana», dijo Ricardo, deslizando unos documentos legales sobre la mesa de caoba. «La familia Soler ha lanzado un desafío. No es Joaquín, es su tía, la duquesa de Monclús, una mujer con más influencia que dinero, pero con una reputación impecable en el Tribunal Supremo. La duquesa, matriarca de la rama más antigua de la familia, había iniciado una demanda por fraude moral y daño al legado familiar, argumentando que Cayetana había manipulado a Joaquín para obtener los activos a un precio injusto, aprovechándose de su estado emocional inestable durante el divorcio. El objetivo no era recuperar el dinero o la empresa, era manchar el nombre de Cayetana y destruir la credibilidad que había construido, devolviéndole a la sociedad la imagen de la cazafortunas calculadora. Cayetana sonrió fríamente. «La duquesa está intentando jugar con prestigio contra poder. ¿Qué quiere exactamente?» «Pide la anulación de la venta del Palau y la disolución de la adquisición de Industria Soler, alegando que la empresa debería haber ido a manos de los herederos legítimos», explicó Ricardo. «Es un golpe de imagen destinado a asustar a la junta directiva». Interacción con el público. ¿Qué arma crees que es más peligrosa para Cayetana ahora? ¿La influencia social del viejo dinero o el resentimiento público de Joaquín? Capítulo 13. La estrategia del rescate. Cayetana se negó a reaccionar con pánico. Ella sabía que la reputación de la duquesa era su mayor activo. La duquesa se aferra a la idea de que Industria Soler es un tesoro familiar que yo robé, analizó Cayetana. Vamos a demostrar que era una pila de escombros que yo rescaté. La estrategia de Cayetana fue simple y elegante. Auditoría histórica pública. Cayetana ordenó una auditoría forense completa de la gestión de Joaquín, revelando públicamente los años de despilfarro, las deudas ocultas, y cómo la empresa estaba a 72 horas de la bancarrota cuando ella intervino. La información se filtró a los principales periódicos económicos de Barcelona. El mensaje era claro. Cayetana no robó un tesoro, evitó un desastre nacional. El testimonio impecable. Su jugada final no fue un abogado, sino una persona. Cayetana se reunió discretamente con Javier Vidal, el exdirector financiero de Industria Soler, un hombre con una reputación intachable que había intentado advertir a Joaquín durante años sobre las deudas. Javier aceptó testificar que Cayetana había salvado los empleos y la empresa, incluso inyectando fondos antes de la compra legal para mantener las operaciones. Capítulo 14. El último encuentro con Joaquín. La demanda obligó a Joaquín a aparecer. En una reunión de arbitraje, se encontró cara a cara con Cayetana por primera vez desde que fue desalojado del Palau. Joaquín parecía más pequeño y demacrado.
el brillo arrogante reemplazado por una mezcla amarga de resentimiento y cansancio. «Estás disfrutando esto, ¿verdad, Cayetana?», siseó Joaquín. «No contenta con tomar mi vida, quieres destruir a mi familia». Cayetana se mantuvo serena. «Joaquín, tu familia está intentando reclamar una empresa que tú dejaste morir. Tú destruiste tu vida. Yo solo te presenté la cuenta. Esta es la última vez que te voy a ver, y quiero que entiendas algo». Ella se inclinó, su voz baja y cargada de una firmeza final. «La duquesa y tú creen que el legado es un nombre. Se equivocan. El legado es la responsabilidad. Durante 5 años, tu responsabilidad fue conmigo y con esta empresa, y fallaste en ambas. Mi responsabilidad ahora es con los 5,000 empleados de Industrias Soler y con mi propio nombre. Ya no me defines tú. Te defines tú por mí». Cayetana firmó el último documento y se puso de pie, dándole la espalda a Joaquín. «Buena suerte, Joaquín». Capítulo 15. La victoria impecable. El fallo del tribunal fue rápido y decisivo. No solo desestimó la demanda de la duquesa de Montclús, sino que el juez emitió una declaración condenatoria, elogiando la gestión transparente y la integridad financiera de Cayetana Vázquez. El juez afirmó que la intervención de la señora Vázquez no solo fue legal, sino que evitó un colapso económico de gran magnitud. La duquesa fue humillada. La duquesa, que buscaba restaurar el honor, en realidad expuso la incompetencia de su propio sobrino. Cayetana Vázquez ya no era solo la mujer rica, era la salvadora de Industrias Soler y una heroína empresarial, cuya historia de resiliencia se enseñaba en las escuelas de negocios de España. Había reemplazado la influencia social vacía de la duquesa con la moneda más poderosa de la élite moderna: la credibilidad y la capacidad de ejecución. Su nombre, Cayetana Vázquez, ahora resonaba con un poder y un respeto que el linaje Soler había perdido hacía mucho tiempo. Conclusión. El legado es la ejecución. La saga de Cayetana llega a su fin, demostrando que la verdadera venganza no es un acto de crueldad, sino un acto de supremacía. Ella no solo tomó el dinero de Joaquín, tomó la única cosa que él valoraba: su historia. Al reconstruir Industrias Soler y salvar su legado, ella se convirtió en la dueña de su historia, y él se convirtió en una nota a pie de página de su triunfo. El legado no se hereda, se ejecuta. Y Cayetana lo había hecho con una brillantez impecable. Parte 7. Final. El cierre del ciclo y la nueva dinastía. Capítulo 16. El silencio del exilio. Pasaron 5 años desde la anulación de la demanda de la duquesa. El nombre Cayetana Vázquez se había convertido en un sinónimo de visión tecnológica y administración impecable. Industrias Soler era ahora un conglomerado verde y digital. Su valor se había quintuplicado. Y el Palau Soler acogía cumbres de la UE y eventos de la Fundación. En cuanto a Joaquín Soler, la duquesa, sintiéndose humillada por su fracaso legal, lo había desterrado efectivamente del círculo familiar. Sin recursos, sin contactos y sin la voluntad de empezar de cero, Joaquín se deslizó hacia la irrelevancia. Subsistía con una pequeña asignación de los bienes conyugales que Cayetana, por estricta honestidad legal, había permitido que retuviera. Una tarde, mientras Cayetana revisaba los planos de una nueva sede de investigación en las afueras de Barcelona, Ricardo Alonso llamó. «Cayetana, tengo una noticia. Se trata de Joaquín». Joaquín había muerto. Solo, en un pequeño apartamento alquilado en una zona anodina de la ciudad, víctima de un ataque al corazón provocado, según el informe, por el estrés y el alcohol.
Cayetana colgó el teléfono y se quedó mirando el horizonte. No sintió triunfo, ni siquiera piedad, solo una profunda tristeza por el desperdicio. Joaquín nunca había querido ver que la verdadera riqueza no residía en el apellido, sino en la capacidad de construir. Él había muerto prisionero de un pasado glorioso que solo existía en su mente. Interacción con el público. ¿Crees que la muerte de Joaquín fue un final trágico merecido? ¿O fue simplemente la consecuencia inevitable de su propia arrogancia y falta de autoconciencia? Capítulo 17. La última firma de Vázquez. En el funeral privado asistieron Ricardo, algunos miembros del antiguo staff de Industria Soler, que recordaban su arrogancia, pero respetaban el apellido, y Cayetana. La duquesa no asistió, enviando solo un ramo de flores secas. Cayetana, impecable y silenciosa, permaneció en la parte trasera de la pequeña iglesia. Al final, ella se acercó a la tumba, no para llorar, sino para dejar un objeto simbólico, una copia en miniatura, en plata, de la escritura del Palau Soler. Era un gesto final de cierre. Él quería que ella supiera que lo había comprado. Ella quería que él supiera que, al final, el palacio no lo había salvado. Meses después, al revisar los últimos asuntos legales de Joaquín, Ricardo encontró una cláusula antigua y casi olvidada en el testamento original de Joaquín. Una pequeña finca rústica en Tarragona, legada a una organización benéfica de la que nadie había oído hablar, ligada a un antiguo amor de juventud de Joaquín antes de conocer a Cayetana. Cayetana no tenía obligación legal de hacer nada. Sin embargo, ella investigó la fundación. Resultó ser un pequeño centro de apoyo a mujeres que comenzaban de nuevo después de rupturas difíciles, fundado discretamente por esa exnovia. Cayetana, recordando su propia lucha después del divorcio, vio una oportunidad. Usó su fundación para comprar la finca a la exnovia por un precio exorbitante y donó el terreno y la suma de dinero a la organización de apoyo. El último acto de su historia no fue vengarse, sino sanar el pasado para otra persona. Capítulo 18. El nuevo legado. El legado de Cayetana Vázquez. Se consolidó sin el apellido Soler. Ella había despojado al viejo linaje de su poder y lo había reemplazado con su propia dinastía, basada en la innovación y la justicia corporativa. Cayetana nunca se volvió a casar, eligiendo su libertad sobre la necesidad de un título. El Palau Soler se convirtió en el Palau Vázquez, y sus salas históricas ahora albergaban proyectos educativos y tecnológicos. La historia de Cayetana Vázquez fue la prueba de que el verdadero valor de un individuo no lo determina el nombre que hereda o el dinero que gana, sino la integridad con la que defiende su propia narrativa y la generosidad con la que usa su poder. Ella ya había transformado la humillación en el crisol para forjar un carácter inquebrantable. Ella no solo había tomado el mundo de Joaquín, ella lo había mejorado, demostrando que la ambición, cuando se combina con la moralidad, puede ser una fuerza poderosa para el bien. La mujer que Joaquín había despreciado como un parásito se había convertido en la única mecenas que el legado Soler jamás tuvo. Conclusión, final y reflexión. Hemos llegado al final de la saga de Cayetana. Su historia no es solo una revancha, sino un manual sobre cómo reclamar el poder personal. Ella nos enseñó que la forma más efectiva de neutralizar a un agresor no es con lágrimas o gritos, sino superándolos por completo, intelectual, financieramente y, lo más importante, moralmente. Cayetana Vázquez no solo ganó la partida, ella reescribió el juego,
dejando un legado que inspirará a generaciones a valorar el intelecto y la autenticidad por encima de la fachada y el viejo dinero. Tu valor no es negociable, y tu historia es tuya para construir. Llamada final a la acción. Si esta saga épica te ha enseñado la diferencia entre la apariencia y la esencia del poder, dale me gusta. Si Cayetana demostró que la verdadera riqueza es la inteligencia, comenta la palabra esencia para cerrar este capítulo de triunfo. Suscríbete al canal para descubrir más historias donde la mente y el corazón ganan la batalla. Gracias por seguir la historia de Cayetana Vázquez. Parte 7. Epílogo extendido. El corazón de la arquitecta, capítulo 19. La habitual quietud. Han pasado 10 años desde aquella fatídica gala. Cayetana Vázquez, con 45 años, había llevado a Industrias Soler a la estratosfera global. El Palau Vázquez era el símbolo de una nueva era. Su vida estaba llena de propósito, respeto y autonomía absoluta. A menudo, Cayetana disfrutaba de un té en el mismo rincón del Palau, donde una vez recibió la humillación de Joaquín. Ahora, el lugar representaba su fortaleza. Un sábado por la mañana, mientras Cayetana revisaba una edición rara de arquitectura antigua en una librería histórica del barrio gótico de Barcelona, se encontró con un hombre. No era un hombre del círculo de negocios, ni un titán tecnológico. Era Alejandro Ríos, un catedrático de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Barcelona, conocido por su trabajo en la restauración de monumentos antiguos. Vestía un jersey de punto cómodo, sus manos manchadas de tinta de periódico y sus ojos, de un color avellana cálido, revelaban una inteligencia paciente y curiosa. Estaban buscando el mismo libro, un tratado sobre las técnicas de construcción catalanas del siglo XV. «Disculpe, creo que lo cogimos al mismo tiempo», dijo Alejandro con una sonrisa abierta y sin pretensiones. «Es un hallazgo raro. ¿Es usted también una coleccionista de la tradición local?» Cayetana sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en las reuniones de la Junta. «Me interesa cómo se construye la historia, sí. No solo la derribamos, sino que la entendemos». Capítulo 20. El arquitecto del alma. Lo que comenzó como una conversación sobre ladrillos y mortero, se transformó rápidamente en algo más profundo. Alejandro no tenía idea de quién era ella, la CEO multimillonaria. Él solo veía a una mujer con una mente brillante y un profundo aprecio por la historia. Cayetana, por su parte, se sintió atraída por la ausencia total de ambición financiera en Alejandro. Él vivía para el conocimiento, para el arte de la construcción lenta y duradera, algo muy distinto de la velocidad vertiginosa de su mundo. Él representaba la autenticidad que ella había buscado en vano con Joaquín. En su primera cita, que fue un paseo por las ruinas romanas en Tarragona, Cayetana no habló de acciones o adquisiciones. Habló de su pasado como ingeniera, de su amor por la eficiencia y de las cicatrices que su matrimonio anterior había dejado. Alejandro escuchó, no como un inversor escucharía una propuesta, sino como un historiador escucha una historia compleja. Joaquín quería un trofeo, no una compañera, reflexionó Alejandro, observando las piedras antiguas. Pero tú no le diste la satisfacción de ser solo eso. Usaste el trofeo para ganar la guerra y luego construiste un monumento que lleva tu nombre. Eres una constructora, Cayetana. Pero ¿quién te ayuda a construir tu paz? Ella se dio cuenta de que Alejandro no quería su dinero. Él quería su verdad. Él valoraba las cicatrices, no a pesar de ellas. Capítulo 21. El contrato silencioso. Su relación floreció en la quietud. Fines de semana explorando bibliotecas, cenas en su cocina sin la presencia de staff o escoltas, y conversaciones hasta altas horas de la noche
sobre el futuro de Europa. Un año después, Alejandro se encontró por primera vez en el Palau, no como invitado, sino como compañero. Mientras paseaban por el gran salón de baile, el lugar de la humillación épica, Alejandro se detuvo ante la araña de cristal. «Este lugar es imponente», comentó él, «pero la verdadera belleza está en la historia, no en el tamaño. Está en lo que significa para ti». Cayetana le contó con detalle la escena de la humillación y el momento en que firmó la escritura con su nombre de soltera. Alejandro no se inmutó. «Esa noche Joaquín intentó encadenarte, pero tú no solo cortaste la cadena, compraste la fragua. Es inspirador». Luego, Alejandro sacó una pequeña caja de madera, tallada a mano. No era un anillo de compromiso. Dentro había una llave antigua y oxidada. «Esta es la llave de mi pequeño piso. Está en una parte antigua y sencilla de Barcelona, con muchos libros, poca seguridad y vistas a un patio con un naranjo», dijo él, con dulzura. «No tengo mansiones, ni jets, ni empresas, pero tengo un hogar tranquilo. Si quieres una vida más sencilla, una vida que construyamos lentamente, sin prisas, esa llave es para ti. No te pido que te cases conmigo o que renuncies a tu imperio. Solo te pido que compartas mis mañanas y mi paz». Cayetana, que había ganado cada batalla legal y financiera, se sintió desarmada por esa simplicidad. No era un contrato de matrimonio, sino un contrato de autenticidad. Ella aceptó la llave, no por necesidad, sino por elección. Capítulo 22. Un legado compartido. Cayetana nunca se mudó completamente. Ella y Alejandro tejieron una vida entre el vasto Palau y el modesto piso con el naranjo. Ella se dio cuenta de que la riqueza no era el problema. La arrogancia de Joaquín sí lo era. Con Alejandro, su poder se convirtió en una herramienta para hacer el bien, nunca en una barrera. Cayetana Vázquez, la mujer que poseía un imperio y había reescrito un legado, finalmente encontró a alguien que valoraba su corazón y su mente por encima de todos sus activos. Su verdadera victoria fue la capacidad de abrirse de nuevo al amor, sin miedo a ser destruida. El Palau se mantuvo como el monumento a su triunfo, pero su verdadero hogar estaba en la tranquilidad compartida con un hombre que no quería nada de ella, excepto su tiempo y su risa. La mujer que compró la historia ahora vivía una nueva, construida en la quietud y la verdad. Reflexión final. El activo más valioso. La saga de Cayetana culmina con la verdad de que el logro más grande no es la riqueza, sino la capacidad de usar esa riqueza para comprar la libertad y, finalmente, la felicidad. Ella probó que la mejor venganza contra la mezquindad es la construcción de una vida tan plena que el pasado ya no tiene cabida. Cayetana encontró a alguien que veía a la ingeniera brillante debajo del vestido de seda, demostrando que su activo más valioso siempre fue y siempre será su mente inquebrantable. Llamada final a la acción. Si la historia de Cayetana y Alejandro te enseñó que la verdadera paz se encuentra en la simplicidad, dale me gusta si celebras la felicidad de Cayetana y su nuevo amor. Comenta la palabra paz para cerrar la saga. Suscríbete para más epílogos llenos de amor y propósito. Gracias por seguir la saga de Cayetana Vázquez.